Muchas gracias. Empezamos ya. Muchas gracias. Buenas tardes a todos por haber venido. Bueno, para los que no nos conozcáis, ¿no? Reumas es una entidad sin ánimo de lucro en la que trabajamos desde hace más de 30 años para acompañar y mejorar la calidad de vida de las personas que convivimos con enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas. Enfermedades como la artrosis, el dolor de espalda, la artritis, la espondilitis, el lupus, la fibromialgia, etcétera, etcétera, ¿no? Y también acompañamos a las personas cuidadoras, como papás y mamás de niños y niñas que debutan con estas enfermedades ya desde la infancia. Damos servicio directo a unas 1.100 personas aproximadamente, que son los asociados que tenemos, sobre todos aquellos temas que nos afectan. Ya sabéis que solamente por tener una enfermedad crónica también nos afectan los temas laborales, educativos, sociales, psicológicos. En definitiva, prestamos un servicio de acompañamiento profesionalizado para que desde el momento del diagnóstico seamos capaces de asumir lo que nos está pasando, lo que comporta convivir con estas enfermedades y vayamos adquiriendo poco a poco conocimientos sobre ellas, herramientas, técnicas para poder empoderarnos y corresponsabilizarnos, ¿no?, de esta convivencia. También colaboramos con otros organismos o entidades para visibilizar y ayudar a entender lo que nos está pasando, como en temas de innovación, de investigación, y participamos en diferentes foros, comisiones y grupos de trabajo haciendo incidencia política. Me gustaría muchísimo agradeceros, ¿no?, que nos acompañéis en una tarde de sábado como esta en una mesa redonda sobre el dolor. La Asociación Internacional del Dolor revisó recientemente la definición en el año 2020 y lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada a una lesión tisular real o potencial. Las patologías crónicas, en el informe del dolor de enfermedad crónica desde la perspectiva de los pacientes de la POC, que tenemos aquí a Karina, y por la SED, ya nos decían que la fibromialgia afecta el dolor aproximadamente a un 40% de las personas, la lumbalgia un 24% y la artrosis un 23%. Por lo tanto, el dolor es un tema muy importante del que tenemos que hablar y poner encima de la mesa. Como personas con enfermedades reumáticas tenemos que aprender a convivir con él, no nos queda otra, ¿no? Pero ¿esto qué significa? Seguro que si preguntamos a todos los que estamos aquí, cada uno diría algo diferente, pero en lo que seguro que estamos de acuerdo es que nos condiciona nuestra vida. De ahí la importancia de conocer más sobre qué es el dolor y aprender de cómo otras personas lo han enfrentado, lo han encarado para disponer de herramientas, ¿no?, y recursos. Hoy es la primera mesa monográfica de un ciclo de 4 jornadas que vamos a ir haciendo, en el que trataremos este tema desde diferentes perspectivas. Esta tarde lo haremos desde la experiencia de las personas que convivimos con la enfermedad reumática y las siguientes sesiones serán a través de la mirada de los especialistas médicos, del abordaje psicológico y de terapias complementarias. Sin alargarme más, os dejo con Karina Escobar, presidenta de la POC. Encantada, Karina, de que nos acompañes esta tarde Buenas y tardes. muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bueno, muchísimas gracias por invitarme, por tener el placer de estar con vosotros esta tarde como plataforma de organizaciones de pacientes y también como paciente de enfermedad reumática. Tengo espondilitis y enfermedad de Crohn desde niña y sé lo que es convivir con dolor desde los 12 años, ¿no? Con lo cual, bueno, pues con más motivo estar hoy con vosotros y poder compartir. Creo que el encuentro entre personas que tienen pues problemas reumáticos en este caso y asociados a dolor y que tienen un impacto importante en su vida, ¿no? Y a veces es invisible ese impacto, ¿no? Desde la plataforma de organizaciones de pacientes tenemos el foco puesto en todo lo que es transversal. Representamos, para que os hagáis una idea, 35 organizaciones nacionales que representan a diferentes patologías crónicas, entre ellas las reumáticas de cualquier tipo. En este caso, pues tenemos esos 35 organizaciones nacionales, 1.540 entidades por todo el territorio y representamos a unas 915.000 familias, con lo cual pues tenemos un conocimiento, podemos hacer un lobby mayor, ¿no?, a nivel más político, a nivel de visibilizar ante las autoridades públicas, tanto a nivel nacional como a nivel de comunidad autónoma, la necesidad, ¿no?, que tienen nuestros pacientes. Y en el caso del reuma está claro que necesitamos una visión más multidisciplinar, una atención temprana, que eso es muy importante, un diagnóstico precoz de nuestra patología, asociado también al acceso a tratamientos que nos ayuden a mejorar, porque para nosotros los tratamientos también son fundamentales, ¿no? Yo empecé con esto con los 80, ¿no? En los 2000 esto ha cambiado mucho con los nuevos tratamientos que nos pueden ayudar.
y también cómo gestionar ese dolor y ese hábito de vida saludable cuando hablamos de esa prevención secundaria, ¿no? Cuando ya tienes la patología, cómo cuidarte y cómo enfrentar el día a día, ¿no? Cuando el dolor crónico, mi experiencia con dolor crónico es que cuando el dolor crónico aparece en tu vida no se va, pero hay una manera de convivir con él y de cuidarnos mejor, ¿no? Y también toda la innovación que hay en las unidades del dolor y en otros sitios sobre nuevas técnicas, ¿no? Que ahí nos ayudan también en momentos más agudos del dolor a salir de ese momento y volver otra vez a tener una actividad y volver a movernos, ¿no? Que yo creo que lo más complicado es lo que nos tira al sofá, ¿no? O el tira a no movernos, ¿no? Una enfermedad reumática al final te tira a eso, ¿no? Al cansancio, a la fatiga. Y también nosotros desde la plataforma Organizaciones de Pacientes lo que intentamos es ver no solo el impacto que tiene en la salud, sino el impacto que tiene a nivel laboral, a nivel familiar, a nivel de social, ¿no? Como al final esta pandemia también nos ha dejado en una situación de mucha más vulnerabilidad y fragilidad porque hemos tenido un aislamiento social mayor, hemos sumado dolor muchas personas a esta patología, yo misma he empeorado de mi patología porque nos hemos movido menos, ¿no? Porque no hemos hecho el seguimiento o no hemos sido adherentes a aquello que nos han dicho, ¿no? Con lo cual es un camino difícil, pero es llevable. Yo la verdad es que a veces hablo con compañeros que lo hacen fenomenal, que hacen todo el ejercicio. Yo no lo hago, que lo sepáis, que no lo hago, soy culpable. Pero bueno, intento vivir de la manera que nos ha tocado a todos, ¿no? Todos al final tenemos una mochila, unos tenemos reuma, otros tenemos otra cosa, pero es intentar vivir nuestra realidad de la mejor manera, ¿no? Desde la plataforma Organizaciones de Pacientes, todo nuestro apoyo a todas las entidades y asociaciones que estáis haciendo un trabajo enorme, que se ha visto el trabajo esencial de las entidades de pacientes ayudando a las asociaciones, ayudando a familias y cuidadores en momentos tan complicados, que hay estudios y hay un reflejo en datos de cuando las personas están asociadas tienen mejor calidad de vida, conocen mejor su enfermedad, conocen mejor las dianas terapéuticas que tienen a su alcance y eso es fundamental. Al final, que estemos bien informados, bien formados y después la decisión es de cada día. Cuando tienes una enfermedad que es para toda la vida, pues a veces te cuidas más y otras veces te cuidas menos, pero eres responsable. Yo lo que he aprendido, lo que puedo dejaros es un poco que la enfermedad es nuestra, nuestro cuerpo es nuestro, tenemos que cuidarlo y tenemos que hacernos responsables de él, de la mano siempre de nuestros profesionales sanitarios. Muchísimas gracias, que tengáis buena tarde y todo lo mejor para esta iniciativa que reúne a personas compartiendo experiencia y eso proporciona valor porque la experiencia de uno puede ayudarnos a otros. Con lo cual, muchísimas gracias a todos y buena tarde. Gracias. Sí. Pues Karina, muchísimas gracias por tu salutación y participar en esta bienvenida a esta primera jornada del ciclo de jornadas que vamos a hacer alrededor del dolor. Y con ello pues ya pasamos a la mesa redonda, contenido principal de este webinar. Contamos con la participación de 3 pacientes, cada una de 3 áreas, por decirlo de una forma, distintas de enfermedades reumáticas y que, bueno, que en concreto son Lierni, paciente de fibromialgia, Miren, paciente de lupus y Esther, paciente de artrosis, entre otras. Y contamos con la colaboración especial del doctor Joan Escaravill, experto en experiencia del paciente, doctor del Hospital Clínic de Barcelona, con el que colaboramos estrechamente en el tema precisamente de mejorar la experiencia del paciente, ¿no? Sin más, paso la palabra al doctor Escaravill, que actuará como moderador de esta mesa redonda. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, gracias por invitarme. No sé si voy a hacer de moderador o también voy a hacer de paciente, porque también tengo dolor, ¿no? Tengo dolor crónico en la rodilla, uso bastón cuando voy por la calle y quizás podría entrar en algunos aspectos como paciente, pero lo que me han pedido es que haga de moderador y voy a intentar jugar este papel haciendo, si me perdonan un poco la expresión, haciendo un poco como el inspector Colombo, ¿no? Que el inspector Colombo hace aparentemente preguntas absurdas y que intenta modestamente
despertar ideas o sugerencias, ¿no? Porque yo no me veo incapaz de dirigir ningún tipo de conversación. Lo que hemos pensado y hemos planeado es dividir esta mesa redonda en 3 apartados que durarán más o menos un cuarto de hora o 20 minutos. Esto nos lo podemos saltar, pero en principio la idea es que duren un cuarto de hora, 20 minutos. Y fruto de experiencia con otras patologías, yo he propuesto un guión en el que creo que puede ser interesante hablar del dolor antes del diagnóstico, qué ocurre antes de que te digan que tienes alguna cosa, qué ha cambiado el dolor y el diagnóstico. Y el tercer apartado será un poco cómo hacemos habitable este dolor, ¿no? Cómo podemos convivir con este dolor o mitigarlo, si es posible evitarlo del todo, naturalmente, pero hay un concepto yo creo que muy importante en las enfermedades crónicas, que es el de hacer habitables estas enfermedades crónicas, ya que no pueden ser evitables, por lo menos que sean habitables. Y en este contexto contamos con Lierni, Miren y Esther, y yo propondría que antes de empezar, ellas mismas brevemente se presentaran un poco, hicieran un flash de quién son, ¿no? Miren, por ejemplo. Muy buenas tardes. Bueno, mi nombre es Miren, soy de Vitoria, tengo ahora 34 años y convivo con lupus, con nombres y apellidos, desde hace 16. Y bueno, vengo a este espacio a compartir todo lo que sea útil para quien lo escucha. Lierni. Pues hola, buenas tardes. Yo me llamo Lierni y tengo 28 años. Llevo más de 10 años con dolor crónico, pero tengo el diagnóstico desde hace solo 1. Y bueno, soy profesora en formación profesional y sigo trabajando. Esther. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy pluripatología o multipatología. Empecé con fibromialgia después de un accidente de coche en el que se me rompieron el ligamento cervical en el año 96 aproximadamente. Después vino la fatiga crónica, después una sepsis, después empezaron a haber enfermedades inflamatorias intestinales, después artrosis y, bueno, por último ya una enfermedad rara, autoinflamatoria, autoinmune, llamada TRAPS, bastante minoritaria. Y bueno, right now van saliendo diferentes cositas, vaya, un poquito de todo. No quiero alargarme más en las patologías. Soy de Sabadell, Barcelona. Ya están hechas las presentaciones. Propongo que vayamos ya a la primera parte de la conversación, ¿no? Rebobinen un poco las 3 y piensen un poco en la situación antes del diagnóstico, ¿no? Y que las cosas pueden empezar con una catástrofe, que puede ser un accidente de coche, pero en ocasiones muchas enfermedades o muchos procesos empiezan de una manera muy solapada, ¿no? Que no se acaba de ver, y que las personas que sufren alguna enfermedad crónica de una manera continuada pues van a distintos médicos y a distintos hospitales. ¿Cuál es su experiencia con el dolor antes del diagnóstico? ¿Cómo se gestiona esta incertidumbre? Puede hablar quien quiera, el orden da igual. Bueno, para mí es que lo de gestionar el dolor antes del diagnóstico ha sido hasta hace bien poco, porque hasta hace un año no tuve diagnóstico, o sea que han sido unos 11 años sin diagnóstico. Y bueno, pues se lleva como se puede, porque realmente no sabes qué te pasa, sabes que algo está mal y es como un saltar de un especialista a otro, intentar buscar respuesta a diferentes síntomas, intentar que algunos especialistas te escuchen, algunos sí te hacen caso y lo dan todo por ti, y hay otros que no hay manera de que entiendan que tienes determinados síntomas y que son ignorados pues, por otras cosas, como puede ser, por ejemplo, que vayas a un especialista y si tienes sobrepeso pues se ignoren los síntomas que tienes porque todo se achaca a ello, o entonces se puede hacer muy difícil, a veces se hace un poco bola aprender a gestionar con todo eso. No sé si queréis añadir algo más. Yo en mi caso no hubo un previo porque fue un accidente de coche, entonces previo al accidente de coche yo no tenía contacto con el dolor, excepto alguna lesión deportiva.
Después del accidente de coche ya es toda una catástrofe, viene una cosa detrás de otra, lo que decía el doctor. Se empiezan a solapar casualmente situaciones de enfermedad una detrás de otra. Por eso que lo empecé a gestionar después. Y mi caso es un mix de ambos dos, digamos. Mi diagnóstico tardó poco respecto al inicio de la sintomatología, afortunadamente, pero es verdad que los meses previos lo que quizás hacía más malestar era no tener una razón que diese sentido al dolor que yo iba teniendo, ¿no? Y esto ya era mirada de mí misma, empezar a desconfiar de cómo sentía ese dolor si aparentemente no había una razón para tenerlo. Y quizás eso fue lo que marcó antes del diagnóstico, pues el dolor, malestares o esta ausencia de salud, digamos. ¿Nos contradecimos mucho los profesionales cuando hablamos de estas situaciones complejas? Depende. En mi caso ha habido veces en las que en algunas cosas, sí, al final yo creo que en mi caso, por ejemplo, pues cada especialista ha ido mirando solo lo que le parecía que pertenecía a su ámbito, un poco en modo visión túnel, entonces como lo general o la imagen global no se tenía en cuenta. Entonces había veces en las que por un lado, por un especialista recibía una información o un consejo para tratar de mejorar los síntomas y luego otro especialista me daba un consejo que era contradictorio con el otro y al final pues eso como paciente también te genera cierto malestar porque no sabes realmente qué es lo que tienes que hacer. Y eso sí que es verdad pues que tampoco ayuda. En mi caso, por ejemplo, que han sido 10 años de intentar buscar qué era lo que pasaba y de saber que algo no estaba bien, pero no saber qué, toda esta información contradictoria que no era clara, que nadie sabía qué podía ser, pues dificulta un poco saber o aprender a gestionarlo. Sobre todo porque luego, en el caso de la fibromialgia, por ejemplo, en mi caso las analíticas eran completamente normales. Entonces no tienes nada que pueda dar respuesta a ese dolor o a esa sintomatología que tienes. Entonces todavía se dificulta mucho más. Entiendo que tanto para los profesionales para entender qué puede estar pasando, tanto como para mí que no le sé dar una respuesta ni encuentro las respuestas que necesito a las preguntas que voy teniendo. Yo podría añadir que, bajo mi punto de vista, lo que decía Lierni es que cada especialista se centra demasiado en su único apartado. No nos ven como un ser humano entero. Y entonces tiene que haber alguien que si tienes la suerte que tu médico de cabecera lo gestiona bien, si no te toca a ti, tienes que ir gestionando cada pequeño apartado. Yo en mi caso, al ser pluripatológica, tengo muchos tratamientos diversos de dolor y tengo que ser yo la que ir decidiendo, ahora me toca este, después me toca el otro. Y sí, yo encuentro a faltar la figura del unificador, por ejemplo, del que me unifique todas mis patologías para... Contradicciones no, yo la verdad es que he tenido mucha suerte, estoy muy contenta, pero sí que encuentro a faltar esa figura. Eso es, yo ahí coincido también, ¿eh? Más que contradicciones, piezas del puzzle sueltas que luego tienes que aunar. Pero también entendemos que, al menos yo, que esto se trabaja por evidencia y algo que tenemos este tipo de patologías en común es que hay cosas no evidentes a priori. Entonces, se dificulta. ¿Por qué no lo hace el médico de cabecera esto? Yo en mi caso, cuando he tenido la doctora de cabecera que se ha encargado, ha sido fenomenal, fantástica, una experiencia porque la tienes a ella para referente para cualquier cosa. Es decir, bueno, estoy haciendo este tratamiento, lo hago bien, o una consulta online, porque ahora con el tema de la consulta online es fenomenal, pero las épocas que por el motivo que sea han cambiado de doctor de cabecera y no ha estado, yo lo he encontrado a faltar, lo he echado de menos.
Yo entiendo también que a veces la atención primaria está un poco saturada y quizá pues hay médicos de cabecera. Yo, por ejemplo, vivo en un pueblo pequeño, cada médico de cabecera tiene bastantes pacientes, entonces entiendo que tampoco pueden gestionar o hacer ese papel de unificar a todos los especialistas o de tener esa imagen global de cada uno, porque es que no tienen tiempo para poder hacerlo y para poder dedicarle ese mogollón de tiempo que lleva ir mirando lo que te ha ido diciendo cada especialista, ir cogiendo las piezas del puzzle y tratar de hacer que todo encaje. Sí, sí. Entonces no sé si realmente debería ser el médico de cabecera o si en los hospitales debería de haber un equipo que trabaje de manera multidisciplinar y que entre ellos se arreglen y se coordinen, y cuando un caso se va complicando y tu dolor no desaparece y vas necesitando más respuestas y cada vez hay más preguntas que no tienen respuesta, pues que haya un equipo que trabaje juntos y que digan, vale, las piezas que tenemos son estas, nos encaja de alguna manera todo en un único puzzle. Sí. De esta conversación que tenemos hasta ahora me surgen dos temas. El primero es, al final, en esta fase previa al diagnóstico, estamos antes del diagnóstico. ¿Quién resuelve problemas? ¿O queda muy difuso el solucionador de problemas? Es En que mi caso, ay, perdona, Miren. llega a ser un poner parches, ¿no? Más que solucionar problemas. Y no está mal, porque al menos vamos cubriendo eso, pero se puede empezar a solucionar algo que tiene nombre. Va. Me parece que ha sido el viernes que ha hablado de la culpa. Durante todo este proceso, antes del diagnóstico, ¿tenéis la sensación de que os han pasado la culpa a vosotras? Una cosa es la obesidad, otra cosa es los hábitos, otra cosa es lo que no te cuidas. ¿Esto alguna vez el sistema lo ha hecho o es una anécdota? En mi caso alguna vez, no, unas cuantas veces, muchísimas veces, sí. Yo esto solo lo he encontrado y lo he pasado verdaderamente mal cuando he tenido que ir a tribunales, cuando he tenido que ir por ejemplo, a la valoración del porcentaje de discapacidad. Varias veces he salido llorando de allí dentro. Y es una sensación además de decir, me estoy volviendo loca o me estoy inventando todo lo que me pasa. Preguntárselo después a mis especialistas incluso. Y algún médico, pero de forma muy aislada. Yo estoy muy contenta de mis especialistas, pero sí que es verdad que especialmente tribunales y sobre todo la valoración de discapacidad, el trato es horrible. Es de sospecha, ¿no? Todo es una duda, exacto. Y de hecho, yo que suelo hablar mucho, ¿no?, de cuál ha sido mi experiencia con mi enfermedad, ninguna de esas sospechas es comparable a la culpa que yo misma me he puesto a mí. Entonces ahí ya no es mirar fuera, sino cómo yo lo vivía con culpa, al no tener una justificación. A mí es que en mi caso he tenido experiencias de todo tipo. Empecé con un reumatólogo con el que me llevé súper bien, era súper buen profesional, lo intentó mogollón, intentó conseguir el diagnóstico, pero en aquel momento, hace como 11 o 12 años, pues todavía mi sintomatología no era quizá tan evidente como es ahora, porque justo acababa de empezar con los síntomas, entonces acabé tomando un tratamiento para una enfermedad que no tengo durante años. Y bueno, pues se hizo lo que se pudo, pero al final ya vio que no tenía respuesta y que no tenía tampoco sentido continuar con esa medicación. Lo dejé. Durante los últimos 10 años he pasado por diferentes especialistas. He escuchado historias de todo tipo y ha sido bastante horrible. Cuéntanos alguna historia. Bueno, mientras te lo piensas, en este periodo de incertidumbre, ¿qué papel juegan las medicinas alternativas o buscar soluciones fuera del sistema sanitario? ¿Juega algún papel o todavía no? Yo hice todo lo que me dijeron y más. En los periodos en los que
entre medio, después del accidente, para intentar solucionar mi malestar, mi dolor. Prueba terapia neural, pues pruebo terapia neural, un fracaso. Prueba hacer este tipo de osteopatía, lo pruebas, un fracaso. Prueba homeopatía, yo lo pruebo. Prueba este tipo de masajista o este otro. Si te dicen baila flamenco encima de una mesa, lo bailas, porque tú crees que tiene que haber una solución y no te la dan. ¿Y esta es vuestra experiencia, Miren o Guillermo? Sí, más que las terapias alternativas o cualquier cosa que pudiese paliar un poco el malestar. Y era la sensación de me agarro a cualquier cosa que considero que me pueda ayudar un poquito. Tampoco he recibido ningún tipo de mensaje contradictorio con la medicina tradicional, probablemente yo tampoco lo he permitido, pero sí cualquier cosa. Es que lo que dice Esther, hasta pintar mandalas, todo lo que considerase que mínimamente me podía ayudar. Liernit, ¿es tu opinión o no? Yo en mi caso no he recurrido a tantas terapias alternativas. Sí que, bueno, yo por mi forma de ser y por mis gustos sí que he probado cosas más creativas, pero porque me gustan y las considero mis hobbies. Y sí que es verdad que me ayudan a relajarme o que hay momentos en los que sí me noto muy como con el sistema nervioso muy desregulado y en brote, pues sí que hay cosas que pues de esa parte más creativa que sí me ayudan a regularme un poco mejor. Pero en cuanto a otro tipo de terapias, no, porque además soy una persona muy escéptica, entonces tampoco, no sé, si veo que alguien me dice que me va a curar de no sé qué, pues ya no lo creo. Si alguien me dice que una enfermedad crónica a ella se le ha curado y ya es expaciente y ya no está enfermo más, no me lo creo, entonces tampoco caigo en eso. Tengo la suerte de que alrededor también tengo a muchos sanitarios, entonces pues yo creo que eso también me ha hecho un poco más escéptica a ciertos tipos de terapias alternativas. Pero en vuestro entorno sí que lo veis, ¿no? Que ocurren estas cosas. Sí. Sí, yo he visto a gente desesperada por conseguir un tratamiento, una solución a sus problemas y han hecho pues prácticamente de todo. Cosas que a veces incluso son Dañinas. En detrimento de tu salud en lugar de ayudarte. Yo no sé si en el chat hay de las personas que participan en la mesa 26, si quieren hacer alguna pregunta en esta fase previa que estamos. Estamos antes del diagnóstico. ¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario o alguna pregunta? Lo puede hacer a través del chat y lo transmitiremos de una manera global, ¿no? En esta fase previa, que estamos justo ahora y acabaremos con este tema, pero en esta fase previa, vista vuestra experiencia, ¿cómo calificarías el sufrimiento de esta fase? Incertidumbre. Y es que la incertidumbre creo que no se pone a veces en perspectiva de lo que supone, sobre todo cuando le añadimos pues, todos esos componentes de culpa, de desconocimiento, pues todo esto más emocional. Sí, frustración, mucha frustración constante. Es como son mini duelos. Para mí, toda mi enfermedad o mis enfermedades son mini duelos. Que vamos haciendo, empezamos con un llorar, con una ira, con lo resolvemos, como te vuelves a encontrar peor, vuelves a empezar y mucha frustración. ¿Y la familia cómo lo vive, el entorno? Pues desesperación también, porque al menos mi entorno, con la sensación de... Yo sí que he vivido credibilidad, o sea, y comprensión, aunque no supiesen qué estaba pasando, no me he sentido poco creída, poco creíble, pero sí con ¿qué podemos hacer? O sea, ¿a dónde consultamos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo salimos, ¿no? de esta situación? Yo en mi entorno cuidadísima, tengo una suerte, me siento muy afortunada de mis hijos, de mi marido, de mis amigas, de mi familia. En general todos me han cuidado como si fuera de cristal.
me han acompañado y han creído en mí en cualquier cosa y se han desvivido por encontrar alguna solución. Todos han intentado acompañarme y yo en ningún momento he sentido que dudaban de mí, al contrario. Siempre me han hecho creer que puedo, que podemos, vaya, hablamos en plural, podemos. Yo también, mi familia en ningún momento me ha puesto en duda ninguno de mis síntomas ni nada de nada. De hecho, desde que tengo el diagnóstico todos me han arropado mogollón. Pero sí que es verdad que hay momentos en los que quizá gente que no te conoce tanto o pues nueva gente que conoces, pues nuevos compañeros de trabajo, por ejemplo, pues sí que hay mucha gente a la que yo tampoco, al no tener diagnóstico, pues ignoraba mis síntomas, me preguntaban qué tal y siempre decía bien, aunque no fuera verdad. O sea, yo hago una diferencia entre mi entorno más cercano y aquella gente que no es tan cercana a mí. La relación y la forma en la que lo entienden yo creo que es muy diferente. También porque hace poco hablaba con una amiga y le decía, tener una enfermedad crónica es un poco como tener una doble vida, eres un poco como Clark Kent y Superman. Hay la parte que la gente ve y la parte que la gente no ve. Sí, tienes razón. Hay un dicho que conoceréis por el curso, el no estarás tan mal, cuando por ejemplo hoy venimos aquí y yo hasta me he planteado, ¿me puedo maquillar? ¿Me tengo que maquillar? Claro, porque tienes que parecer enferma, no puedes, si te arreglas, te mira y te dice, pues no parece que te duela nada, ¿hoy te duele algo? ¿Dónde te duele? Porque haces muy buen aspecto y eso te queda también con lo que decía Lierni, ¿qué hago? ¿Qué cara pongo hoy? ¿Hoy quién soy? Sí, es ese constante tener que justificarte, como tener que demostrar que sí, que estás enferma, que no es que porque un día te hayas maquillado o hayas tenido más cucharas y te hayas podido arreglar un poco más, de repente ya te hayas curado. O sea, es como que un constante, y ahora dónde te duele y te sigue doliendo y te duele todo el rato y ahora y en este momento y dentro de 5 minutos y es como ese constante tener que justificarte todo el tiempo y tener que demostrar que sí, que estás enferma, que aunque no sea visible y no tengas un cartel de neón en la frente que diga me duele no sé dónde, que sí, que efectivamente sigues teniendo síntomas y sigues conviviendo con la enfermedad, que no desaparece. Bueno, incluso que puedes salir a la calle, porque a veces te has encontrado mal, has tenido que faltar un día al trabajo por el motivo que sea, por un brote, por una crisis, y te has encerrado en casa, porque piensas, ostras, como me vean por la calle, claro, pero dices, ¿por qué no puedes salir a la calle? Pero no, bueno, yo creo que yo misma, por ejemplo, pues ya te haces ese bloqueo de decir, no, tú aquí quietecita, que no vaya a ser cosa que te vean. No sé. Interesante. Yo creo que aquí entraríamos en una idea que podemos desarrollar después, que es el de, habla mucha gente de las enfermedades invisibles, ¿no? No se ve que estás enfermo y Sí. como si tienes mucho dolor de cabeza, pues yo no puedo ver el grado de la cojera, la puedo identificar, pero el dolor de cabeza me cuesta mucho. Aquí hay dos aportaciones que hacen en el chat. Mercè Hernández insiste en la idea de la culpa y de la importancia de dejar de visualizar esta culpa. Y Nieves Molina pregunta cómo se gestionan estas fases de duelo, ¿no? Bueno. Sí, al gestionar las fases de duelo, por suerte, yo aquí en el Hospital Taulí de Sabadell, en el Parc Taulí de Sabadell, en Barcelona, tuve la suerte que me incorporaron en un grupo de terapia para el dolor crónico. Entonces, era un grupo en el que la mayoría de pacientes eran pacientes de psiquiatría o pacientes que venían por otro tipo de enfermedades y realmente de dolor éramos muy poquitas. Pero nos enseñaron muchísimas cosas para el manejo del duelo, en cuanto, yo qué sé, en cuanto a comunicarlo, a la distracción cuando te está dando un ataque de ansiedad, a compartirlo, a dejar ir la rabia hasta un punto, a que tú misma te controles y digas, bueno, hasta aquí, pero dejarte ir, el autocuidado,
el comprenderte. Bueno, nos enseñaban, la verdad es que muchas cosas que yo creo que me sirvieron. Y después, pues el entorno a mí me ha ayudado mucho, por suerte. Y yo meteré aquí un concepto nuevo, pero muy unido a lo que hemos dicho, que es el autoconocimiento. A mí desde el principio me empezaron a hablar de fases del duelo y yo me di cuenta que yo no funcionaba exactamente como los libros. En realidad era igual, pero manifestado de otra manera, pero yo no me sentía acogida por eso, ¿no? Y entonces, cuando me ocupé de conocerme bien en profundidad, dije, vale, es que yo funciono de esta otra manera y sé que me puede venir bien a mí. Al final no es cuanto más sabes, ¿no? Si cuanto más se acerca a lo que tú en cada momento necesitas. Muy bien, llevamos más de 20 minutos de discusión de este tema. Yo sugeriría, podemos volver atrás, podemos reemprender lo que queramos, porque yo creo que ni Xavi, ni Lisenda, ni Karina nos marcan normas, o sea que lo dejamos y si no hablamos de otro tema. Pero yo sugeriría ahora decir, hemos abordado esta fase previa al diagnóstico, pero ahora ya tienen el diagnóstico. Llega un momento, dicen, tienes esto, lupus o lo que sea, ¿no? Y que de alguna manera se nos pone una etiqueta. Esto tiene ventajas e inconvenientes, que el que te etiqueten a veces es malo porque ya te ponen una especie de estigma para toda la vida, pero otras en esto del autoconocimiento que hablaba Miren, quizá el diagnóstico contribuye a este autoconocimiento, ¿no? Es decir, pues vale, esto ya se explica. Ana de Castro explica que cuando dieron el diagnóstico aquí en el chat, dice que bueno, ya entendió por qué estaba cansada y por qué tenía dolores y por qué tenía cosas. Por lo tanto, tiene ventajas e inconvenientes. Pero, ¿qué impacto real tiene el diagnóstico en el estilo de vida? Yo aquí hablaría de fases, ¿no? Una primera fue de mucho alivio, de decir, vale, hay algo que lo justifica. Y otra después que se apegó tanto a mí que yo ya dejé de considerarme Miren, porque esto era pues como Miren quien tiene lupus. De hecho, recuerdo a un médico diciéndole a mi madre, sabemos que es lupus, lo que nos da pena es que lo tenga tu hija, más que nada porque puede haber, él utilizaba esta metáfora, ¿no? Un lupus mariposa y un lupus lobo, y lo que vemos es que tu hija tiene uno de esos lobos que le come por dentro. Entonces ese impacto en mí lo fui integrando, también lo interpreté como yo pude y quise, y ahí aparecieron otros muchos desafíos, pero en un primer momento fue de alivio. Para mí también. Yo es que después de 10, 11 años sin saber qué era, por fin poder ponerle nombre, pues cambia cómo reacciono a mis dolores o a mis síntomas totalmente. Cuando ya sabes ponerle un nombre, puedes investigar un poco más sobre qué es lo que te pasa, puedes informarte, puedes aprender y también puedes conocer un poco mejor tu propio cuerpo, mirar un poco hacia adentro y decir, vale, ahora sé que es esto lo que me pasa, ya le he dado respuesta a muchas de las preguntas que tenía, ahora ya pues puedes empezar a intentar resolver o intentar buscar las maneras en las que puedes mejorar esos síntomas. Cuando no sabes de dónde vienen es mucho más complicado, porque puede ser que te den consejos, pero que luego realmente no mejoren tus síntomas. Cuando ya sabes por dónde vas, y encuentras a gente pues a través de asociaciones y demás que ya ha caminado parte del camino, tu propio camino se facilita mucho más. Sí, yo también coincido con ellas en todo. Te alivia porque dices, bueno, no estaba loca. Lo primero que piensas es, no me lo estaba inventando, algo había. Es que realmente algo había, porque en muchas situaciones llegas a preguntarles a tus médicos si te lo estás inventando, lo que te está pasando. Y cuando te dicen, bueno, no, es objetivo, lo tenemos en estas pruebas, tiene este nombre, y a partir de ahí dices, bueno, vale, ahora ya está. Ahora ya lo que tengo que hacer es buscar una solución a mi problema. Y voy a por esa solución, sea como sea, de la manera que sea, vamos a por ello. En este momento del diagnóstico, que ya es interesante lo que explicáis, ¿no? Que tiene, es poliédrico, ¿no? Tiene diversas caras el diagnóstico, y conocéis a otras pacientes con enfermedades reumatológicas. ¿Creéis que la calidad de la información que está en este momento es buena? Esto del lupus mariposa y el lupus lobo parece como metáfora, digamos que no muy afortunada, ¿no? No, la verdad que un poco subjetiva.
Yo de primeras lo que me encontré fue personas, por supuesto, con la mejor intención del mundo, pero el lupus que ellas tenían había sido como bastante superficial. Claro, yo ya tenía un fallo renal, yo entraba en diálisis, entonces no se correspondía con los mensajes que recibía de ánimo. No por nada, eran buenos los mensajes, pero yo no los recibía en ese momento como me hubiese gustado. Entonces todavía ahí se quedó un espacio de incomprensión un poco mayor. Y Esther y Lierni, ¿coincidís en esto? Quizá en el momento del diagnóstico la etiqueta ya va bien, pero que quizá la información sería mejorable. Yo, por ejemplo, al tener una enfermedad rara, el TRAPS, yo no conozco a ningún otro paciente que la tenga, aquí en el Taulí no hay ninguno, en el clinic que me llevaron tenían pocos, además es una enfermedad que aparece generalmente en la infancia y es el TRAPS del adulto, que es el mío. Mi reumatólogo me ha informado perfectamente y en las otras enfermedades, por ejemplo, fibromialgia, que es una de las más antiguas después de la rotura de las vértebras, ahí sí que encontré como demasiada gente de autopena y eso a mí me echó muy para atrás. Entonces, el mismo médico que me lo diagnosticó, el mismo médico, estoy hablando del año 96 o 94, ya ni recuerdo, me dijo, es que no lo digas que tienes esta enfermedad. No lo digas porque de momento lo único que van a hacer es taparte tu dolor y nada más. Y así estuve pues una década o más, sin decirlo, porque realmente lo que encontraba era como muy de locos. Y la enfermedad rara, pues no, la enfermedad rara sí que la verdad es que me han dicho que no saben, que se tiene que investigar y han sido todos muy claros, no me han engañado en ningún momento. Y en cuanto a la artrosis, pues nada que decir. Bueno, es fácil. Sí. Miren, ¿tú cómo lo ves esto de la información? Creo, yo de verdad, y esto lo puedo hacer ahora, ¿no? Primero busco cuál es la parte que puedo hacer yo y luego la que se hace desde fuera. Y funciona así. Y es bastante toca narices a veces. Yo buscaba información a lo loco. Entonces ya no sé si la información era buena o no, es que yo me apegué demasiado a buscar información que pudiese calmar mis inquietudes. Entonces también me metí en un pozo donde la información que recibía no era toda de calidad. Pero creo, y mira que solo hace 16 años, que hay mucha diferencia. Hay mucha más información de calidad, mucha más. ¿Es fácil de encontrar esta información de calidad? Es un mar de donde encontrar una de calidad quizás te hace pasar por 15 o 20 de no tanta calidad. Yo creo que hay que aprender a filtrar, porque a veces hay muchas páginas que igual no son fiables y ves que a veces son opiniones o que pueden ser vivencias y que quizá para cierta persona pues hayan sido así las cosas, pero también hay que aprender a poner ese filtro y a saber distinguir de qué información sí te puedes fiar y de cuál no. Pues seguramente una asociación o una página médica o un artículo escrito de una investigación hecha por médicos seguramente será más fiable que lo que puedas leer en Instagram o en un grupo de Facebook o que te ha contado no sé quién porque conoce a no sé qué otra persona que también tiene lo mismo que tú. Entonces yo creo que hay que aprender a hacer ese filtro. Yo, por ejemplo, con mi internista, que es quien me dio el diagnóstico el año pasado, he tenido muchísima suerte porque es una persona que está muy bien informada, entonces la información que me dio fue de mucha calidad y también me dejó explorar mucho, pero de forma un poco guiada, o sea, ella me dijo muy claramente, ten cuidado en dónde buscas la información, sé que lo fácil es googlear y ver qué sale, pero a veces ahí pues puedes encontrar un poco de todo y hay que aprender a filtrar. Muy bien. ¿Creéis que vuestros procesos de dolor y las enfermedades que explicáis tienen un cierto punto de complejidad, ¿no? Que esto no es ninguna excusa, pero es concretar que diciendo, hombre, no, esto no es una apendicitis, ¿no? Que parece más o menos claro. ¿Vosotras, mujeres, creéis que el sistema sanitario, por ser mujeres, os trata distinto, es decir, os trata peor? ¿Habéis sentido que en demasiadas ocasiones estos son nervios, estos son un trato como de minimizar o de no valorar vuestros síntomas o no?
A mí sí me ha pasado que me hayan dicho que lo que me pasaba era por ansiedad, pero la verdad es que desde que pues, el año pasado estuve bastante mal con un brote bastante fuerte que me duró muchos meses y en ese momento, por ejemplo, ningún médico, y pasé por varios, ni la médico de cabecera, ni la internista, ni la médico de la mutua, nadie me puso en duda ninguno de mis síntomas, ni me trataron en plan como si me estuvieran explicando las cosas como si yo fuera una niña pequeña a la que hay que explicar las cosas como si fuera tontita, ni nada por el estilo. No he tenido esa experiencia. En el pasado sí, pero desde que tengo el diagnóstico la verdad es que no. Lo que sí creo que, por ejemplo, en el caso de la fibromialgia, al ser una enfermedad que sobre todo afecta a mujeres, no se ha investigado tanto como otras enfermedades y todavía se sabe muy poco sobre ella. Entonces, a la hora de tratarlo y demás, pues es un poco complicado. No porque te traten mal, sino porque no tienen muchas veces medicamento o soluciones. También entiendo que a veces como pacientes creemos que los médicos son todopoderosos y que nos darán una pastillita y nos arreglarán todo. Y entiendo que con enfermedades como las nuestras eso no pasa, pero también creo que si se investigara más, quizá pues se podría llegar a encontrar algo que sí pudiera no curar, pero sí paliar muchos de los síntomas. Sí, en cuanto a investigación estoy de acuerdo con Lierni, ¿eh? Investigación y equipos multidisciplinares, compartir información entre los médicos. Yo he encontrado médicos que sí que son colaborativos con otros médicos y otros que no, sencillamente que han dicho que se espabilen y busquen porque si tienes fiebre durante 15 días es porque te pasa algo. Y sin embargo otros contestar a la nota de decir, oye, a un internista del general que pide ayuda a los del Clínic y al Taulí, pues el del Clínic de alergias dijo que se buscara la vida, el internista. Y en el Taulí, por ejemplo, tanto el digestivo como el neurólogo como el reumatólogo dijeron, pues tiene razón, ven más 8 ojos que 2. Entonces ves mucha diferencia, muchas posiciones diferentes. ¿Y no lo ves así? Es que estaba reflexionando, y no he visto yo un sesgo de género. Yo en mi vivencia no lo he visto. Quizás sí lo he visto más por la invisibilidad y la poca evidencia, pero de verdad que no, de género no lo he vivido yo al menos. Sí, yo solo ya te digo una vez y ya está. Quizás en mi experiencia, ¿no? Cuando he abordado enfermedades como la espondilitis anquilopoiética, una paciente sí que se quejaba de que casi toda la información está dirigida a hombres, ¿no? Porque mayoritariamente afecta a hombres, ¿no? Y por lo menos de una manera general, yo creo que la perspectiva de género es obligado que la pongamos encima de la mesa porque hemos cometido muchos errores y cometemos muchos errores, ¿no? No sé, los muñecos de reanimación cardiopulmonar, todos son varones, no hay ningún muñeco que sea una mujer, ¿no? Y parece ser que en la humanidad somos más o menos 50%, ¿no? Por lo tanto, aquí yo creo que esta idea es interesante lo que decís y es mejor que sea así, pero que el tema de la perspectiva de género creo que debería preocuparnos. En el chat hay un comentario de Marc Fernández interesante, que es, una vez hecho el diagnóstico, volviendo a esta idea de enfermedad invisible, lo que cuesta de explicar a vuestro medio. Esto liga un poco, como decía Esther, que durante años no decía nada de lo que tenía, ¿no? Porque costaba de explicar, ¿no? Explicar, por ejemplo, que tienes que descansar un poquito más o de vez en cuando tienes que parar o que tienes que adaptarte de una manera distinta. ¿Esto creéis, en el mundo laboral, creéis que tiene mucho impacto? Brutal. Yo al menos mi experiencia es que como me he podido hacer mi camino laboral es de autónoma y creando mis propios proyectos empresariales, porque es donde puedo aunar y combinar mi necesidad con lo que puedo aportar. Tú, Lierni, has dicho que eras profesora, ¿no? Sí. Yo en mi caso he tenido mucha suerte porque en mi trabajo la verdad es que desde
que estuve de baja el año pasado, han estado todos mis compañeros súper pendientes de mí y me han dado muchas facilidades. Me han ajustado el horario para que no empiece muy temprano por la mañana, porque las primeras horas de la mañana son las más complicadas para mí, porque me suelo levantar con mucha rigidez, me cuesta mucho arrancar el día. Entonces, pues normalmente no suelo empezar a trabajar hasta las 10 de la mañana, trabajo a media jornada, tampoco me dan las últimas horas del día porque también a lo largo del día me voy cansando, entonces las últimas horas del día también estoy un poco cansadilla ya, necesitando descansar un poquito. Entonces, en ese sentido sí he tenido mucha suerte. Y luego este año por primera vez, al tener ya diagnóstico con mis alumnos también, he sido muy clara. Porque claro, no es lo mismo tener que corregir 150 trabajos cuando no tienes una enfermedad crónica o cuando tienes una enfermedad crónica pesándote un poquito en la mochila. Entonces, en todas esas cosas he sido muy clara con todos. Sí que es verdad que todavía pues sí he recibido comentarios tipo ¿no crees que igual lo que te pasa tiene un factor psicológico y quizá en realidad estás mala porque... Y eso yo creo que nunca se va a pasar y siempre va a haber alguien que te va a hacer comentarios así, pero la verdad es que en general tanto mis jefes como mis compañeros me han arropado mucho y me han hecho las cosas muy, muy fáciles este año. Y si no hubiera tenido toda esa ayuda, seguramente no habría podido seguir trabajando. Sí tengo claro que no puedo trabajar como profesora a jornada completa porque mi cuerpo no puede seguir el ritmo, pero de momento sí tengo los síntomas lo suficientemente bajo control como para poder trabajar a media jornada y tener una vida más o menos normal. Pero ya digo que me siento muy privilegiada porque he tenido muchísima suerte de que hayan acogido de toda esta noticia también en mi trabajo y que me hayan puesto tantísimas facilidades. Esther, ¿tienes algún comentario? Yo también soy mucho mayor que ella, es que podría ser la madre de ellas, ¿eh? Pero yo trabajaba en el Banco de Sabadell y tengo que darles las gracias infinitas porque a mí me trataron súper bien. Desde el principio, desde el accidente de coche, la operación, siempre me han dejado hacer un crecimiento laboral adecuado y flexibilizado. Es verdad que yo también he sido un poco burra y dopándome, pues he ido aguantando, ¿no? Pero sí que llegó un momento en que mi vida laboral se acabó. Estoy con la absoluta, o sea, llega un momento en el que tu cuerpo, por mucho que tú quieras, ya no puede más. Y entonces, pues ahora estoy con la absoluta, empecé con 48 años, que fue una cosa muy dura, fue un impacto muy duro porque yo no quería dejar de trabajar, a mí me gustaba mi trabajo. Y no tengo más que agradecimiento porque me dejaron crecer además laboralmente, no puedo decir, no, tengo que decir que yo no he tenido ningún problema. Por suerte, una empresa grande y también a lo mejor aquí sí que estamos con el tema de género, que mis jefas eran mujeres y mis jefas, mujeres, entendían la situación porque cuando yo estaba allí rendía al 100% o al 200%. Y si ellas creían que me decían, me daban libertad absoluta para flexibilizarlo todo. Y yo tuve mucha suerte en ese sentido. Y ahí sí que, Joan, estoy contigo en el tema de género, ¿eh? Fíjate a dónde lo he trasladado, pero sí. Bueno, yo creo que es un tema que hay que poner encima de la mesa, ¿no? Porque si habéis podido encontrar una solución razonable a vuestra situación, perfecto, pero la impresión es que esto es un escollo que cuesta un poco de resolver, ¿no? Y que, por lo tanto, independientemente de que vuestra situación sea una u otra, en una mesa redonda de este tipo, donde se apuntan temas, este tema a mí me da la impresión que debería ser notable, porque seguramente los hombres somos los que nos hemos equivocado las más de las veces, ¿no? Bueno, teóricamente los libros de medicina, o tú que eres doctor, están hechos para estudiando hombres, ¿no? Bueno, empezamos a aprender las enfermedades estudiando a soldados. En los hospitales militares hace 150 años empezó a estudiarse las enfermedades y los soldados son muy disciplinados, no tienen pudor, si les dice que se desnudan y son muy obedientes, ¿no? Y por lo tanto, este hecho, queramos o no, que ha contribuido mucho al conocimiento de las enfermedades, ha marcado un estilo de trabajo, ¿no? Y ha marcado un estilo castrense de funcionar, ¿no? Los servicios se organizan en secciones, ¿no? En los hospitales
Y que esto es una mochila que llevamos encima y que dura mucho tiempo. Pero, y una pregunta diferente sería, ya como doctor, las dosis de medicación, las dosis generales, ¿están pensadas para hombre o para mujer? Sí, aquí hay un sesgo. Esto liga con lo que comentábamos antes de la investigación, ¿no? Tampoco se calculan dosis para personas mayores, ¿no? Y que en muchos estudios las exclusiones del estudio hacen que al final pocos estudios sean extrapolables a toda la población, ¿no? Porque dices, no, a los muy pequeños no los pongo, a los muy mayores tampoco, a los que tienen no sé qué tampoco, a las mujeres embarazadas tampoco, a las que no... Es decir, aquí hay una reflexión de fondo muy importante sobre cómo abordamos la investigación, ¿no? Y seguramente uno de los elementos es que los ensayos clínicos tienen sus limitaciones y que deberíamos tener una visión más poblacional para ver qué es lo que ocurre con las enfermedades, ¿no? Yo creo que aquí hay un camino extraordinariamente interesante, ¿no? para que desde de la Reuma Plus o desde los pacientes insistan en un enfoque un poco distinto, ¿no? Yo creo que las cuestiones difíciles, pero muy sencillas, se resuelven con ensayos clínicos. Pero los problemas muy complejos se deben resolver de otra manera. La adaptación laboral de un paciente con dolor crónico, esto no es un problema de un ensayo clínico, esto es muy complejo, ¿no? Porque hay muchos factores, ¿no? Y si tienes un entorno como el del Yerni que le facilita la vida, pues es muy fácil, ¿no? Si Esther hubiera tenido hombres de 50 años que lo que procuran es escalar, pues seguramente habría tenido un recorrido profesional distinto. Relevantes, ¿no? O que pueden ser relevantes y que pueden tener interés que no los vamos a resolver ahora. En este contexto, Jacqueline nos hace un comentario que dice que pienso que la terapia debería ser familiar, ¿no? Yo entiendo familia de una manera muy amplia, y no es la pareja, entiendo el entorno íntimo de cada una de las personas. Y en esto yo mismo soy el primero que cometo errores, que hablo de pacientes, pero que pacientes implica en una enfermedad crónica pacientes del entorno, ¿no? Y que el paciente no está solo y aislado, sino que en entornos muy diversos y muy heterogéneos, pero que difícilmente hay un paciente que viva su enfermedad solo y aislado, sin ningún contexto. ¿Creéis que el sistema cuida el entorno de los pacientes que tienen enfermedades crónicas como vosotros? Yo creo que no. Solo lo encontré cuando me enviaron al grupo de terapia para el dolor crónico, que sí que en algunas sesiones invitaban a venir a los familiares, al marido, por ejemplo, o al hijo, a quien tú quisieras. Pero ha sido la única vez que han dicho vamos a plantear esto ni con la enfermedad rara, ni con la artrosis, ni con otros problemas. Solo necesita acompañamiento para las pruebas o no necesita acompañamiento, nada más. No sé. De una manera muy operativa, ¿no? Decir, pues que te acompañe alguien porque esto duele, ¿no? Sí. Yo creo que el sistema sanitario no tiene en cuenta el entorno porque estaría bien que, por ejemplo, los familiares o el entorno pudiera tener una consulta, por ejemplo, pues con el médico que lleve nuestro caso o lo que sea, y que ellos también recibieran información básica para conocer un poco más la enfermedad o nuestro caso y que nos pudieran ayudar, o si tienen preguntas o si tienen dudas, pues que se puedan contestar. Que eso ya sé que hay profesionales que sí lo ofrecen, pero yo creo que los que realmente cuidan del entorno del paciente son las asociaciones, que sí que suelen organizar encuentros entre familiares de pacientes, pues terapia en grupo para familiares de pacientes y demás. Y yo creo que pues al final eso es que el sistema sanitario realmente no brinda ese apoyo al entorno, pero las asociaciones muchas veces sí. Aquí vendría un comentario, perdona, miren, que Marta Morató comenta en el chat que lo que falta es esta visión holística del sistema, ¿no? Y que tenga en cuenta las necesidades
globales que tiene un paciente con enfermedades crónicas, Nieves Molina es más contundente y dice que el sistema sanitario no cuida a los pacientes crónicos. Aquí eso podríamos discutirlo, es una frase. Yo como médico dice, no lo hacemos del todo bien, pero pero bueno, es igual. Yo creo que es un buen mensaje y que liga con el de Marta Morató, ¿no? Que seguramente el abordaje de la enfermedad crónica no es un problema de abordar procedimientos o de abordar tratamientos, sino de abordar la visión global de los pacientes. ¿Lo veis un poco así, Mire? ¿No? Sí, tal cual. Y sin minimizar, por Dios, sin minimizar nunca lo que estén viviendo las personas que están ahí, lo que, por en vez de regodearnos, ¿no? Yo voy a hablar de lo que me funcionó, dejando muy claro que también ha habido muchos momentos donde no encontraba nada de eso. Igual que Lier ni hacía este gesto antes, ¿no? Y van los médicos así, nosotros también vamos así, pensando que todo tiene que estar en el sistema sanitario. Y sí, tal cual. Y a veces podemos ampliar un poco las miras y cuando dejas, lo mismo que tenemos mucha exigencia a nosotros mismos, cuando dejas la exigencia a un lado de que tu especialista te salve de todo el malestar y buscas asociaciones como Reumas, y buscas otros profesionales, y buscas otras cosas, ya se te abre mucho más la mira. Y con los familiares recojo y digo lo mismo. Sé que es muy fácil para mí decirlo ahora después de 16 años, no quiero minimizar. Pero también son grandes incomprendidos, porque si nosotras no encontramos respuestas, pero por lo menos lo sentimos, esas personas ni siquiera llegan a ese punto. Entonces, lo que yo he encontrado es buscar ponerme yo en forma, entendido en forma más mentalmente y emocionalmente, y luego poder ser fuente de explicación para mi entorno. Pero tampoco puedo exigirles, y sí lo hacía, puedo exigirles que estén para mí como comprensión si ellos no llegan a entender nada tampoco, si lo pasan también muy mal. Yo creo que la idea que ha lanzado Miren va un poco con un comentario que he hecho yo antes sobre que a veces creemos que el sistema sanitario o los especialistas tienen que ser como estos dioses todopoderosos que te dan una pastillita, toma, ¿qué te pasa? Me duele no sé dónde, toma una pastillita, ya está arreglado. Tengo fatiga, toma otra pastillita, ya está arreglado. No sé, me encuentro mal porque no sé cómo gestionar esto que estoy sintiendo, pues toma una pastillita y ya está arreglado. Y muchas veces no funciona así. Y sobre todo con nuestras enfermedades, pues la mayoría de veces no funciona así. Y tampoco hay un manual que venga con la enfermedad y que te diga, bueno, paso 1, haz no sé qué, paso 2, haz no sé cuál. Y cuando llegas al último paso ya está, te has curado, eso no existe. Y tampoco hay una medicación que valga para todos, ni hay una solución que sirva para todos. Entonces hay que explorar mucho y hay que hacer mucho trabajo personal a muchos niveles, porque cada uno somos complejos como seres humanos, cada uno cuando llegamos a la enfermedad o a la ausencia de salud venimos ya con una mochila, la enfermedad suma más peso a esa mochila y hay que gestionarlo todo. Yo a veces me encuentro a gente que se enfada mucho si, por ejemplo, el especialista les recomienda la terapia psicológica. A mí me parece, por ejemplo, vital. Yo creo que si yo, por ejemplo, no hubiera estado en terapia cuando recibí el diagnóstico, seguramente me habría caído de una forma muy diferente. Si tú ya haces un trabajo para ir despejando parte de la carga que llevas en la mochila, si vas quitando algunas de esas piedras, pues de las vivencias que has tenido en el pasado o de las fases del duelo previas al diagnóstico, si vas gestionando todo un poco más, si vas poniendo ya límites y vas quitando de tu vida a gente que no te hace bien, por ejemplo, en el momento en el que te cae el diagnóstico, en el momento que tienes que gestionar después todo el mogollón de sentimientos y de otras cosas que vienen, es mucho más fácil. Si llevas la mochila muy, muy cargada y añades todavía más peso con el diagnóstico y con el cómo lo toma tu entorno y demás, se hace más difícil. Yo creo que pues eso, tenemos que hacer nosotros muchas veces el esfuerzo de ayudar un poco también al especialista que nos está llevando y de ir nosotros también explorando otros aspectos que el médico no va a tratar, porque el médico solo nos va a ver desde su punto de vista y nos va a poder ayudar desde la medicina, pero hay
otras muchas cosas que nosotros sí podemos hacer. El médico no va a venir a dar un paseo con nosotros, el médico no va a venir a que no nos olvidemos de pasar un ratito con nuestra familia o con nuestros amigos, el médico no va a venir a nuestra casa a solucionarnos todas esas cosas que necesitamos adaptar. Entonces hay mucho trabajo que a nivel personal hay que hacer y eso pues es que es así. Toda la audiencia ha visto que Miren y Lierni han abierto la tercera parte del debate, ¿no? Que es cómo... Nos hemos saltado. No, que va, fantástico. Yo creo que nos habéis llegado de una manera natural a la tercera fase de lo que queríamos hacer en el debate, que es cómo vivir con la enfermedad, ¿no? Y habéis apuntado varias cosas, ¿no? De todos estos elementos que pueden ayudaros a convivir con la enfermedad, ¿habría alguno que destacaríais porque es importante o porque no os lo han dado o porque sería conveniente? Por ejemplo, ¿creéis que os han dado soporte en temas de actividad física o en temas de nutrición? Habéis hablado del soporte psicológico, Miren y ha hablado, Lierni ha hablado de la importancia de esto, pero que hay otros aspectos que pueden ser importantes. ¿Creéis que estos aspectos, yo no quisiera decir menores, sino no nucleares de la enfermedad, sino alrededor de la enfermedad, recibís ayuda en estos temas de nutrición, de actividad física o no? Yo esto... Ay, perdona, Esther. No, Lierni. No, habla tú, tranquila, que yo ya he estado un ratillo hablando. No, yo en mi caso, insisto otra vez y perdonar que me repita, en el grupo de terapia de dolor crónico empalmaban, porque era un año y medio, 2 años, empalmaban primero la terapia psicológica y de grupo, en el cual empezamos 14 mujeres, ningún hombre, empezamos 14 mujeres, acabamos lo que era la terapia psicológica con el psiquiatra y con un doctor, acabamos 9 creo, o 10. Y después lo empalmaban con marcha nórdica adaptada, o sea, lo hacía el equipo de fisioterapeutas del Taulí. Marcha nórdica adaptada a diferentes enfermedades, que en nuestro caso era el dolor y bueno, habían otras patologías. Pues cuando pasamos a hacer el grupo de marcha nórdica, solo íbamos 5 personas, de 14 que iniciamos. De esas 5 acabamos 3. ¿Por qué? Porque se tenía que hacer un esfuerzo y porque dolía. Claro, tú llegabas el primer día y hacías nada porque nos hacían 4 cositas y dolía. Entonces, claro, al día siguiente llegaban y decían, no, es que me ha dolido mucho. Y claro, las fisioterapeutas de allí decían, bueno, tenéis que superar un poquito, si hemos hecho 5 minutos solo, tenéis que poner de vuestra parte. Y yo debo, en parte, o sea, criticando un poco a los pacientes, lo que sí que debo decir es que nos falta constancia y nos falta aprovechar las oportunidades que nos dan, en mi caso, el centro en mi caso, oportunidades de oro y que es un lujo. Y que después nos decían, bueno, ahora os soltamos y sois vosotras las que tenéis que aplicar todo lo que habéis aprendido. Yo, por ejemplo, de nutrición debo decir que no aplico nada y lo admito, bajo las orejas y collejas. Pero de todo lo demás, yo debo decir que, bueno, me recetaron un perro. Me recetaron un perro para socializar, para sacarlo a pasear, para... la mejor receta que me han hecho en este grupo, porque mi perra es que me obliga a hacer cosas que las hago por ella. No las haría, me parece, por nadie más. A las 8 de la noche estar en el sofá que no puedes más, pero salir con ella y hablar con las amigas que has hecho en la plaza, porque hablas. Antes, si no, como es cansado hablar, porque vosotras lo sabéis, hasta hablar es cansado. Pues te vas aislando en tu casa en un rinconcito que no te moleste nadie y estás a mar de bien. Y sí que es verdad que noto eso, noto que falta por nuestra parte participar, colaborar un poco y abrir miras con los especialistas cuando te están diciendo no sé lo que tienes y voy a ir por descarte. Voy a empezar a hacer pruebas por descarte, a quitar esto no lo tienes, a hacerte esta prueba esto no lo tienes, esto no lo tienes, hasta que lleguemos al... Y una vez llegamos, mientras tanto, te doy esta oportunidad. ¿La aprovechas? Hay gente que sí, hay gente que no. Y ahí diría que hay actitud también, que hay actitud del paciente. Y no ver a los doctores, sobre todo, no verlos como los otros, otra parte. No, mis médicos, es que forman parte de mí, son
mis médicos, me están ayudando a llevar todas mis enfermedades y es el palo que me saca del agua si me estoy ahogando. Yo los veo así, los veo como compañeros de viaje míos. Yo creo, perdón. Habla. Iba a decir que yo creo que lo que ha dicho Esther ahora es importante, que el médico al final es una muleta o es el bastón que te impulsa en el camino, pero no es quien tiene que caminar por ti. Entonces, al final el quien tiene que hacer el esfuerzo de andar todo el camino eres tú. Y quien convive contigo mismo todos los días, a todas horas, eres tú. Así que si tú no tratas de buscar las cosas que te sirvan, pues no van a llegar de repente a tu camino por arte de magia, que a veces sí, pero no suele ser lo común. A mí, por ejemplo, en ese sentido, sí que, por ejemplo, tener el diagnóstico me ayudó a conocer un poquito más qué podía necesitar y también ser consciente de las burradas que había estado haciendo, porque yo había estado haciendo, había tenido 2 trabajos, más hacía zumba y hacía spinning y me machacaba y estaba exhausta todos los días, no podía dormir del dolor que tenía y no entendía por qué. Cuando me llegó el diagnóstico dije, hombre, es que igual me estaba pasando 4 pueblos y mi cuerpo me estaba diciendo, bonita, quédate un ratito en casa, descansa, echa el freno y para un poco. Y después he ido dando respuesta a diferentes cosas. Pues primero encontré, por ejemplo, clases de exploración somática y relajación profunda que a mí me han venido muy bien para aprender a regular el sistema nervioso y a poder aliviar algunos de los síntomas. Luego, a través de Reumas, pues he conocido a la nutricionista con la que trabajo ahora, que yo empezaba a tener muchas intolerancias alimenticias y es algo que a veces se nos olvida y a lo que hay que prestar atención. Entonces, ahora he empezado a ordenar la alimentación también. También a través de Reumas he conocido a Esther Campillo de Reuma Yoga, que da yoga adaptado. Por mi cuenta encontré a otra chica que vive en Australia y que también tiene un montón de enfermedades raras y que da pilates adaptado para gente con enfermedades crónicas. Entonces he estado buscando un montón, he estado explorando un montón de cosas y encontrando cuáles eran las cosas que resuenan conmigo, que yo creía que podía hacer a gusto y me podían sentar bien. Y luego ha habido cosas en las que he acertado y ha habido cosas en las que no, eso también es así. Y a través de otra asociación, por ejemplo, hago ejercicio en agua caliente con un fisio todas las semanas. O sea, me he movido mucho y la verdad es que en el último año me siento como si hubiera hecho un máster sobre mi enfermedad. Pero yo también creo que si en este año no me hubiera hecho este súper máster de prueba y error, de ir a un sitio y a otro, de probar una cosa y otra y moverme tanto, seguramente ahora mismo no estaría en el punto en el que estoy ahora. Habéis abierto un debate muy interesante que es hasta qué punto el paciente es activo, ¿no? Y que hasta qué punto como paciente te buscas la vida y piensas... Esto tiene dos preguntas que me sugieren este tema, ¿no? Una es hasta qué punto os sentís integradas en los equipos asistenciales, ¿no? Hay teólogos del tema de la asistencia al paciente que dicen que el paciente es el elemento más infravalorado del equipo asistencial, ¿no? Porque se le utiliza con una visión pasiva, recibe, le damos, discutimos. ¿Y hasta qué punto vuestra experiencia como pacientes de largo recorrido? Dices, no, yo tengo la sensación de que me tienen en cuenta y de que en el equipo asistencial mi voz sirve para algo. ¿Hasta qué punto os da esta impresión? ¿O es una visión pasiva, ¿no? Esto Nieves lo decía, nos sentimos totalmente desprotegidos como pacientes. ¿Esto cómo lo veis? Mi experiencia, por ejemplo, ahora no es para nada esa. Yo siento que mi médico de cabecera me escucha, mi internista también. De hecho, mi internista
La verdad es que nos entendemos muy bien, incluso cuando he probado diferentes medicamentos siempre me ha dicho primero cuáles eran las posibilidades, me ha dejado tiempo para buscar información, para leer mucho. Me siento un poco empollona cuando digo esto, pero sí es verdad que siempre busco mucha información, me gusta leer las cosas, me gusta estar informada. Y me da opción a elegir, a decidir. No siento que me imponga ninguna decisión en ningún momento y siempre me explica muy bien si me pide una prueba, por qué me la pide, qué busca. Y también me deja lanzar preguntas y explorar cosas por mi cuenta y luego contárselo y se lo toma con total naturalidad. Y yo creo que tener esta relación con tu médico también cambia mucho la experiencia del paciente. Si tú sientes que tu médico te va a tener en cuenta y te escucha, también seguramente quizá no tendrás una actitud tan pasiva. Si tú tienes un médico con el que no conectas para nada y que no te entiende y que sientes que no va a tener en cuenta tu opinión, seguramente tu actitud será más pasiva, porque quizá decir, puede pasar, pues que quizás si sientes que no te van a tener en cuenta, también te das un poco como por vencido. Que yo esto sí hay gente en la que lo veo, pues no me llevo bien con mi médico, no siento que no me escucha, ¿para qué voy a intentar hacer cosas si el médico que es quien se supone que me tiene que ayudar no me quiere escuchar? ¿Para qué voy a intentarlo? ¿No? Y entonces nunca sales de ese bucle. Y aquí yo sí que quiero hacer un poco hincapié en que pues igual que en la vida elegimos a la gente que queremos que nos acompañe, yo creo que con los médicos hay que hacer un poco lo mismo. Si encuentras un especialista con el que no te entiendes para nada y con el que no te llevas bien, pues igual hay que pedir un cambio de especialista, probar con otro médico, probar en otro sitio y hasta encontrar a la persona con quien digas, vale, con esta persona sí encajo y con esta persona sí siento que se me escucha, se me tiene en cuenta y que esta persona sí me puede acompañar en mi proceso. Que no va a ser una imposición cada decisión, sino que yo también voy a tener voz. Miren y Esther, ¿cómo lo veis vosotras? Yo no lo veo como un blanco o negro, ¿vale? No lo veo como una respuesta A o B, sino lo veo como un proceso y que tampoco es lineal. En los momentos en los que realmente sientes que estás luchando por sobrevivir, ahí inevitablemente te vuelves de manera más pasiva porque lo que te venga lo vas a recibir con más apertura. Luego, según vas avanzando en la enfermedad, pues yo lo he vivido después de un trasplante, ¿no? Ahí ya puedo mostrarme más activa, incluso más proactiva, pero porque hay un recorrido, porque hay una confianza, porque lo que decía antes, ya me conozco más a mí. Es cuando hablaba Esther del ejercicio, pues si a todos se nos recomienda en el mismo punto y en el mismo momento lo mismo, nos estamos saltando la individualidad. Y hay veces que un ejercicio puede ser más condena porque ya estás exigiéndote y criticando a ti misma una barbaridad, y hay en otros que puede ser una liberación. Entonces ahí es el papel también de autodiagnóstico de en qué momento estoy yo, qué necesidades estoy teniendo. Hay dos tipos de diálisis, ¿no? Para que nos entendamos. Y entonces había momentos, una es la que me hacía yo y otra me la hacía la máquina. Yo hubo momentos en los que decía, es que ahora estoy como para que me lo hagan. Y me entendían perfectamente. Y luego esos momentos en los que yo quiero. Y yo quiero de alguna manera empoderarme y ser yo la mujer orquesta de todos los médicos de alguna manera, no para que me obedezcan, sino para poder guiarles yo. Entonces yo soy un poco repetitiva, pero todo también va por conocerse a una misma en el proceso de la enfermedad. Sí, sí, una misma y el momento, lo que tú has dicho, ¿no? Tenemos nuestros momentos. Después también yo introduciría o diría que nosotras a veces nos boicoteamos a nosotras mismas, porque en mi caso, por ejemplo, el cerebro va por un lado y el cerebro dice, vaya mierda de cuerpo que me ha tocado. Entonces hacemos cosas como lo que tú estabas haciendo antes, Lierni, de hacer 10.000 cosas, porque dices, bueno, es que mi cerebro va a 200 por hora y tu cuerpo no le responde. Y al principio hay una lucha interna hasta que aparece una tercera Esther mediadora diciendo, bueno, venga, que tampoco es tan malo, que fíjate todo lo que está aguantando, trátalo mejor. Y parece que vayas poniendo paz entre dos, es una dualidad, ya no digo dualidad, ya es que es una reunión de seres tuyos entre sí. En esta situación en la que hablábamos del soporte de los profesionales y de la integración, ya os he advertido que yo tenía dos ideas o dos sugerencias, ¿no? Una esta de la integración en el equipo, que es un tema largo y seguramente es heterogéneo,
Pero la otra, y ligándolo, ahora me vas a decir qué papel juega la asociación, las asociaciones de pacientes. No me digáis que es muy buena porque está Reuma Plus aquí, no sé qué. Ya lo sé, ya conozco a Elisenda y ya sé cómo funcionan, ¿no? Pero conceptualmente, ¿no? Yo como médico, y cuando abordando enfermedades crónicas, bueno, desde el hospital yo tengo que atender a todos los pacientes independientemente si están en una asociación o no, y que por lo tanto la opinión de todos me interesa, ¿eh? Pero también como médico yo veo que hay asociaciones que aportan conocimiento, hay asociaciones que tienen mucho interés y que aportan muchas cosas, y que por lo tanto aquí no es un problema de dicotomías de sí o no, sino que hay grados y que Reuma Plus o ADER de enfermedades renales o diabetes, ¿no? Hay muchas asociaciones que aportan mucho conocimiento. Y un tercer aspecto es la paradoja de que hay pocos pacientes asociados, ¿no? No sé, en reuma no conozco las cifras, pero por ejemplo en diabetes me decían que hay 500.000 personas en Cataluña que tienen diabetes y hay un 3% de asociados, ¿no? La asociación. ¿Cómo lo veis esto? Vosotras me vais a decir que la asociación funciona bien y no tengo ninguna duda, pero podríamos concretar qué aspectos la asociación nos ha aportado en la convivencia con la enfermedad. Yo que he visitado varias, ¿no? Desde las mías propias del País Vasco y de Álava y tal, a acabar en reumas, creo que es más la identificación con el mensaje o la filosofía que hay detrás. Yo cuando aparecí en las primeras de por aquí de Vitoria era un poco más el lamento, pero es que yo no era con lo que me quería identificar, ni tampoco con el exceso de información pragmática de la que yo como paciente me salía. Entonces, en el único sitio, de verdad, que se lo he dicho muchas veces, he ido a Barcelona a pegar un telefonazo, a decir quiero colaborar con vosotros, es por el hecho de que el mensaje que dan es este de reconocerte como paciente y de alguna manera independizarte de lo que está suponiendo para ti todos los mensajes. Creo que va más por la filosofía que se lleva en cada asociación. Y luego las asociaciones muchas veces son muy diferentes. Hay asociaciones en las que pues sí intentan aportar cosas de valor, información, formación y demás, pero que luego no hay este sentido de comunidad, que cada persona asociada va un poco como a su bola, a su aire, con sus historias, y que no se crea esta comunidad, que yo creo que también es importante, conocer a otra gente que está pasando lo mismo que tú, y que sobre todo cuando acabas de recibir el diagnóstico, conocer a gente que ya ha recorrido parte del camino antes que tú, te facilita mucho las cosas a veces. No lo sé, a mí por ejemplo reumas me gusta mucho, a mí reumas me ha aportado mucho, hice el curso sobre fibromialgia y síndromes de sensibilización central, con Esther también, la hicimos juntas y aprendí un montón. Y en el propio curso, por ejemplo, dijimos, y había mucha gente que en su entorno no tiene a nadie que tenga fibromialgia, no conocen a nadie, y la asociación sí les ha dado información y además ese sentido de comunidad y de acompañamiento. Entonces, yo creo que en ese sentido las asociaciones sí que juegan un papel importante. Pero también creo un poco lo mismo que ha dicho Miren, que tenemos que encontrar un poco la asociación que encaje con nosotros y con cómo somos y qué necesitamos en ese momento, en cada momento también. Sí, sobre todo no entrar en lo del lamento que decías, Miren, porque para mí eso también es como muy... es que te pone hasta más mala, ¿no? Te irrita porque piensas, no, es que este no es mi lugar, aquí no quiero estar yo. Sin embargo, reumas, es que yo pienso que lo hace de forma como, a ver, como con mucho conocimiento, con un conocimiento de decir vamos a aportar información a las pacientes, vamos a situarlas, vamos a los pacientes, las pacientes, vamos a darle herramientas, sobre todo herramientas para que puedan estar mejor y que las tengan, y después el apoyo mutuo entre nosotras, que yo pienso que eso también es muy importante. Y para mí básica es la formación, pero una formación correcta y adecuada. Los cursos que hemos hecho en Reumas un 10, y el curso que yo recomiendo y recomendaré, me parece ya toda la vida, es el curso de paciente experto de la Universidad Rey Juan Carlos I. Ahí, para mí, el año pasado, en el curso pasado, se abrieron muchísimas
muchísimas informaciones que yo no tenía y que me hicieron todavía querer más, querer saber más, pero saber más de médicos, saber más de farmacólogos, saber más de especialistas que realmente te están dando una buena información. Ahí todavía apoyo más a Miren, porque todavía me di cuenta de que es muy importante el entorno en el que estás. Es muy importante la formación y es muy importante escoger bien quién va a ser o quiénes van a ser tu red para cuando te vayas a caer a apoyarte, la información. Yo creo que es muy importante eso, porque sí que es verdad que hay asociaciones que lo único que hacemos es, pues bueno, lamentarnos y decir qué malitas estamos. Y eso pues tampoco es bueno. Sí, yo creo, a raíz de esto del lamento, hace poco vi una metáfora que usaba una psicóloga que me gustó mucho, y es que esto es un poco como un atrapadedos, ¿no? Metes los dedos y cuanto más te lamentas y menos aceptas tu enfermedad, como que más atrapado te quedas, pero en el momento en el que lo aceptas, te relajas, aprendes sobre ello y buscas otra manera de salir y dices, bueno, vale, se me han quedado los dedos atrapados, pero ¿cómo puedo hacer para sacarlos? Y te calmas y realmente te lo tomas de otra manera, es cuando sí que puedes sacar los dedos. Y yo creo que esto es importante, ser consciente de ello. Que las enfermedades crónicas no se van, no se curan. Esta gente que dice en las redes sociales y que tienen comunidades muy grandes de yo soy expaciente de no sé qué, nunca se es expaciente de una enfermedad crónica. Lo puedes tener controlado y puedes conocer muy bien tu cuerpo y saber lo que necesitas para mantenerte en lo que es tu basal dentro de la enfermedad, pero curarte no te vas a curar, y de esto hay que ser consciente y abrazar un poco esta idea también de alguna manera, para poder sobrellevarlo de una manera un poco mejor y que no te quedes pues en ese lamento, en ese atrapadedos, sin poder sacar los dedos eternamente. Sí. Muy bien. Yo creo que estamos en la hora, ¿no? Ya hemos dicho de acabar a las 18 horas. Creo que yo por lo menos me he sentido cómodo con la discusión, sobre todo porque quedan muchos temas pendientes, ¿no? Hubiera sido fatal que hubiéramos hablado de todo y que hubiéramos cerrado cualquier posibilidad de debate posterior, ¿no? Y a mí no se me ha hecho largo, no sé a vosotras, ni a la audiencia, pero que la ventaja es de que quedan muchos temas pendientes, ¿no? Marta en los comentarios nos decía, ¿y qué ocurre antes del diagnóstico, ¿no? Este es un periodo de incertidumbre terrible que quizá merecería un abordaje específico, ¿no? Ocurre en muchas enfermedades, ¿no? En la endometriosis, el periodo antes del diagnóstico es terrible también, ¿no? Por la incertidumbre y el sufrimiento. Pero yo como síntesis diría, acabo satisfecho porque quedan temas pendientes, ¿no? Si no hubiera temas pendientes, esto sería muy aburrido. Bueno, Yo Lisandra, que me gustaría añadir así a modo de qué me ha ayudado a mí cuando he dicho mi perro. Estamos también con el tema de dar visibilidad, sobre todo, a que hay perros de ayuda, perros de asistencia para muchas enfermedades, no solo para la gente invidente, para la gente sorda, para la gente que tiene diabetes, para la gente que tiene esquizofrenia, para el dolor crónico y la fibromialgia. Entonces, esto ha sido a raíz de la formación y el abrirte. Entonces, a partir de todo esto, conoces asociaciones como la que llevo puesta, que es Pan y Pepinillo, o como Luca Perro de Asistencia, que te dan un futuro, de ayudar a los demás. Y esta parte de decir, de ayuda o de ser solidaria, creo que también se aprende dentro de todo nuestro, que es lo que me ha faltado, ¿eh? Solo me ha faltado eso, el tema de la red de solidaridad que se genera entre nosotras. muy bien, me parece muy bien, yo creo que es muy apropiado y desde el punto de vista del hospital lo que os vamos a pedir ayuda es en aspectos de formación que a mí me parecen muy, desde el punto de vista del hospital, y qué herramientas tienen que tener las pacientes para participar en la mejora de los servicios, ¿no? Porque una cosa es toda la formación para conocer tu enfermedad, que es muy importante, la formación para cómo adaptarte a estas situaciones, pero cuando nosotros decimos los pacientes tienen que participar en la mejora de servicios, ¿no? Pero ¿qué herramientas necesitan para poder participar, ¿no? Algunas son locales, pero otras son generales. Y por lo tanto aquí hay un recorrido de colaboración
realmente muy importante. Bueno, si Elisenda nos da permiso, quizá lo podemos dejar aquí. No sé si quieres comentar algo, ¿no? Bueno, han salido muchísimas cosas. Muchísimas gracias a todos por haber participado. Joan, muchísimas gracias. Seguiremos trabajando y además cogemos al vuelo tu propuesta de crear formaciones para que podamos participar sintiéndonos todos cómodos, ¿no? Igual que en esta tarde, que han salido muchísimas cosas que tenemos que seguir trabajando. Solo apuntar de lo que decía Esther, ¿no? Muchas veces cuando somos capaces de corresponsabilizarnos y de convivir con nuestra propia enfermedad, normalizando la situación, es cuando somos capaces de ayudar al resto de personas, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco el camino que intentamos llevar. Miren, veo que tienes la mano levantada. Ah, no, vale. Sí. Te estaba pidiendo permiso para dar un mensaje de cierre rápido. Que perfecto. A mí me gustaba mucho cuando recibí algo así, y era que nos está escuchando, que utilicen, si quieren, lo que hemos hablado Lierne, Esther y yo, como esperanza, pero no como exigencia, ¿vale? Que evidentemente todas las personas que están aquí ya se están ocupando de su bienestar y que como lo están haciendo es lo mejor que pueden, lo mejor que saben con las herramientas que tienen hoy. Y ya está. Y que nos quitemos a veces esa mochila de la exigencia, que ni mejor ni peor, ¿vale? Cada uno de ellos con lo que vive. 100%. Exacto. Nadie quiere estar enfermo. No. Y cada uno tiene que seguir su camino y encontrar lo que le viene bien a él como persona, ¿verdad? Pues bueno, si nadie quiere decir nada más, muchísimas gracias a todos y lo dejamos aquí. Y a disfrutar del fin de semana. Gracias a vosotros. Igualmente. Besos. Gracias, Elisenda. Besos. Besos.